Alumnos, un nuevo encuentro, un nuevo tema, objeto de estudio, en el que vamos a desarrollar, después de haber visto las nociones generales, ¿no es cierto?, sobre obligaciones, relaciones jurídicas y los tópicos que hemos visto en la unidad 1, elementos esenciales. Elementos esenciales de las obligaciones, que es una expresión que indica la relevancia que tiene en la relación jurídica obligacional estos elementos que la constituyen o conforman. Siguiendo el criterio que ya les había comentado respecto del encuentro anterior, de dar nociones generales, ustedes después, mediante la lectura y la comprensión de los contenidos, van completando la profundidad del conocimiento de los conceptos. Lo primero que vamos a mencionar es que estos elementos esenciales son, obviamente, los sujetos de la relación jurídica, el objeto, la causa y el vínculo jurídico. Cuando hablamos del objeto, ya vamos a ver que tenemos que hacer algunas aclaraciones, y cuando hablamos de causa, a tener muy en cuenta la causa, que es elemento esencial de la obligación, es la causa fuente, es decir, aquel hecho o circunstancia idónea de acuerdo a la ley para que nazcan obligaciones entre un deudor y un acreedor. Siguiendo las enseñanzas de un gran maestro del derecho argentino, como era Joaquín Llambías, dice: son factores irreductibles que entran indispensablemente en la noción de obligación, de modo que no puede concebirse esa relación jurídica sin la existencia de tales elementos. Es decir, factores irreductibles, elementos esenciales, elementos estructurales, haciendo una ejemplificación mucho más sencilla. Cuando a una mesa nosotros le sacamos una pata, inmediatamente tambalea y se cae. Cuando a la obligación, como relación jurídica de carácter patrimonial, le encontramos un defecto en alguno de sus elementos estructurales o de sus elementos esenciales, normalmente no va a cumplir la finalidad a la que estaba destinada cumplir, es decir, la producción de los efectos jurídicos propios de ese vínculo jurídico. Bueno, siguiendo también con la costumbre de lo que hicimos con la unidad 1, se presenta acá el contenido de la unidad 2, elementos esenciales, los sujetos, el objeto, el vínculo jurídico, la causa fuente, y después analizamos la causa fin y la causa motivo. Ya después voy a explicarles cuál es la razón de hacer algunas pequeñas reflexiones sobre este tema. Bueno, elementos, sujetos, los acabamos de mencionar, objeto, vínculo y causa, causa fuente. Una pregunta que vamos a dejar en el aire para que dentro de un rato la respondamos es la causa fin o motivo, signos de interrogación, integra o no integra la obligación, la compulsión, integra o no integra la obligación. Bueno, además de estos elementos, de estos 4 elementos esenciales o estructurales, aparecen otros elementos que lo vamos a ver en la unidad siguiente, en la unidad número 3, que es decir, no hacen a la esencia. Pueden o no estar presentes en la obligación, y si se pactan son obligatorios. Y a esos elementos se los llama elementos accidentales: condición, plazo y cargo, que ya se conocían desde el derecho romano.
condición, término y modo, pero que podríamos decir, adelantándonos un poquito, que son cláusulas accesorias en virtud de las cuales yo subordino la producción o extinción de los efectos jurídicos de la obligación, o, para hablar con mayor propiedad, de los efectos jurídicos del acto jurídico, a una circunstancia jurídica que analizaremos después. Un hecho condicional, un plazo o una especial imposición, como sería el caso del cargo. Bueno, acá tenemos todo un esquema conceptual de los elementos esenciales. Dentro de los elementos esenciales, si ustedes se fijan, tenemos los sujetos, tenemos el objeto, tenemos la causa, ¿verdad? Y entonces cuando nosotros hablamos de los sujetos, fíjense que aparecen deudores y acreedores. Cuando hablamos de la causa, podemos hablar de actos lícitos, de actos ilícitos. Muchas veces la causa de la cual nacen las obligaciones es la propia disposición de la ley. Por ejemplo, en el caso de los actos ilícitos, la producción de un evento dañoso. Las partes que tuvieron un accidente de tránsito no quieren establecer una relación jurídica obligacional. Sin embargo, el que ha chocado y tiene la culpa debe pagarle el arreglo a aquel que sufrió el daño en su vehículo o en su automotor. Bueno, sobre la base del concepto de obligación, que lo reiteramos, ya lo hemos visto en la unidad anterior, lo primero que vamos a analizar son los sujetos. ¿Y qué es lo que aparece? Y esto es importante que siempre lo tengan en cuenta, que los sujetos están vinculados o están atados entre sí por la obligación. Es decir, cuando nosotros hablamos de obligación, necesariamente tenemos dos sujetos. Un sujeto acreedor o sujeto activo, un sujeto deudor o sujeto pasivo. No podríamos encontrar una obligación en la que el sujeto acreedor sea el mismo sujeto deudor. ¿Se puede dar esta circunstancia? Perfectamente, pero automáticamente la obligación se extingue por una forma anormal de extinción de las obligaciones que se llama confusión, que mucho más adelante en este curso lo vamos a ver cuando veamos la forma de extinción de las obligaciones. Para que tengan una idea, un pequeño ejemplo. Si mi tío me ha instituido su heredero de todos los bienes, pero resulta que mi tío a mí me debía 100.000 pesos, a la muerte de mi tío, yo que soy heredero, continúo en la titularidad del patrimonio del causante, mi tío fallecido. Y entonces se produce esta situación anómala en la que yo soy al mismo tiempo acreedor de los 100.000 pesos y deudor de los 100.000 pesos. ¿Por qué? Porque ahora tengo el patrimonio de mi tío o las deudas que mi tío tenía en vida. Y dentro de las deudas que mi tío tenía en vida, una de ellas era conmigo. Esa situación es imposible. Siempre hay una situación de bipolaridad. ¿Quiénes pueden ser sujetos? Bueno, personas físicas, las asociaciones, las personas por nacer, las fundaciones, y hay casos discutidos como son, por ejemplo, las comunidades hereditarias o el propio concurso o la quiebra. Siempre es importante tener en cuenta que cuando nosotros hablamos de los sujetos, tienen que tener capacidad, y esa capacidad, ¿no es cierto?, es de derecho y capacidad de ejercicio, es decir, tener la posibilidad de ser titular del derecho, pero además poder ejercerlo por sí mismo. Deben ser personas distintas, no puede ser el mismo, acreedor y deudor, y deben ser determinados o determinables. Es decir, en algún momento yo tengo que saber quién es mi deudor, en algún momento yo tengo que saber quién es mi acreedor. Bueno, acá tenemos un pequeño, se les presenta un pequeño esquemita de esto que hemos venido hablando y de las situaciones especiales en cuanto a la indeterminación. Por ejemplo,
Eh, Cuando nosotros hablamos de la indeterminación, debemos decir que se está afectando este elemento esencial, que es los sujetos constitutivos de la obligación. Y entonces ahí aparecen diversas posturas y fíjense dentro de los elementos esenciales lo que nos dice el Código Civil, es decir, lo que nos dice la ley. Por ejemplo, indeterminación de los sujetos, personas por nacer. Yo al gestado en el seno materno de mi hija le dono un inmueble. Esa situación de indeterminación es una situación meramente transitoria. De todas maneras, ya está determinado que el destinatario del derecho es la persona por nacer. Y frente al nacimiento con vida, el derecho queda irrevocablemente adquirido. Si la persona por nacer nace muerta, se considera como que nunca se le transmitió el derecho. Promesas de donación, fundación y promesas de donación. Bueno, en el caso de la constitución de fundaciones, ¿no es cierto? Hay toda una situación que se plantea, y esta sí es una situación discutida, porque la cláusula en virtud de la cual yo dono una suma de dinero para que en el futuro o al momento de mi muerte se constituya una fundación, que es una persona jurídica, ustedes lo recordarán del derecho civil que han visto anteriormente, ¿no es cierto? Bueno, acá nos encontramos con el problema que para que exista la persona jurídica debe estar constituida por escritura pública y autorizada por el Estado. Entonces yo le estoy donando a alguien que no existe. Y ahí tenemos todo un tema, no nos vamos a meter para resolverlo, pero sí lo dejamos planteado como una situación de opinión, una situación opinable. Ya hemos visto obligaciones propter rem. ¿Desde qué momento soy obligado? En la medida en que sea dueño. Si no soy dueño, no estoy obligado. Si estando obligado dejo de ser el dueño, automáticamente dejo de ser el obligado y es ahora otro, el nuevo dueño, el que es obligado. El obligado. Oferta al público. Es otra situación de indeterminación. Esta es muy sencillita. Es la situación de cuando ustedes, por ejemplo, han visto en la televisión el gran supermercado que ofrece el kilo de asado a 1.000 pesos. El vendedor en realidad no sabe quién lo va a comprar. Y ese es el público o la persona indeterminada. En el momento en el que por la caja se está pagando los 1.000 pesos del kilo de asado, se está determinando quién es el sujeto. En este caso, el sujeto deudor. Títulos al portador. Bueno, la situación de los títulos al portador merece otro tipo de explicaciones en las que yo diría que es más propia del derecho creditorio, ¿no es cierto?, de los títulos de crédito. Pero para que nosotros tengamos una idea, si yo tengo un cheque, una letra de cambio o un pagaré, y ese pagaré, por ejemplo, está endosado, en realidad yo como deudor sé que debo, pero no sé a quién le debo. ¿Quién va a ser mi acreedor? El que al momento del vencimiento del título de crédito se presente al cobro. Promesas de recompensa. Bastante sencillo. Se me perdió la mascota de mi casa y ofrezco una recompensa al que lo encuentre o al que me dé datos de dónde lo puedo ubicar al animal. Yo no sé en realidad quién va a ser el acreedor. Sí sé que si se dan los datos, yo debo cumplir con la promesa de recompensa. Estipulaciones a favor de tercero. Bueno, las estipulaciones a favor de tercero se darían, por ejemplo, cuando en un contrato se determina que si se recibe de alguien el beneficio de tal o cual actividad, debe ser debidamente remunerada. Entonces, esa estipulación cobra validez en el momento que se produce la circunstancia prevista. Contratos de
personas a designar. Bueno, esta es la situación de busquemos al electricista que hay que pagarle 1.000 pesos para que arregle la instalación eléctrica. Yo todavía no sé quién es el electricista, pero sí sé que cuando se lo contrate hay que pagarle los 1.000 pesos. Contrato por cuenta o a cuenta de quien corresponda. Bueno, esta es una situación bastante frecuente en los negocios, es decir, cuando yo, supongamos, encuentro algo y lo tengo que devolver, a quien corresponde es la persona que acredita ser el dueño, y finalmente en las obligaciones, en las llamadas, obligaciones disyuntas o alternativas, cuando yo le puedo pagar a Juan o a Pedro, yo no sé quién es el acreedor hasta el momento mismo del pago en el que yo ejerzo la alternativa y decido pagarle a Juan y no a Pedro. Acá tenemos, bueno, explicación de los casos controvertidos que les mencionaba recién, la situación de las fundaciones, las obligaciones, propter rem, la situación, ¿no es cierto?, de estos coobligados en función de la propiedad de la cosa común, la situación del cheque, de los títulos valores al portador, de la promesa pública, la situación de la mascota que se pierde, la situación de la oferta a persona indeterminada, los otros casos de indeterminación, como por ejemplo el depósito bancario. ¿Qué pasa si está más de una persona? La cuenta, la titularidad de la cuenta, tiene varios titulares. ¿Quién es el que me reclama que se transformaría en acreedor? No lo sé porque son varios. Hasta el momento que se presente en ventanilla a solicitar una extracción de fondos. Segundo elemento, obligaciones. Obligaciones. Objeto de la obligación. Cuando nosotros hemos analizado el objeto de los actos jurídicos, ustedes recordarán, se les ha comentado que las especies fácticas sobre las cuales recae un acto jurídico pueden ser cosas o hechos. Es decir, un objeto material o las conductas. Cuando el objeto es material debe ser determinado, determinable, ¿no es cierto? El objeto debe estar en el comercio, etcétera, etcétera. Cuando hablamos de las conductas, estas conductas deben ser lícitas, no deben ser contrarias a la moral, a las buenas costumbres, bla, bla, bla. Bueno, cuando nosotros hablamos del objeto de la obligación, tenemos, y esto lo vamos a ver más adelante, cuando hagamos el análisis de los efectos de las obligaciones, nos vamos a encontrar con que la materia o contenido sobre la cual recae la obligación no es la única cualidad que determina el objeto. Que además de esto, es parte del objeto el comportamiento que le debe el deudor al acreedor. Se los traduzco en un ejemplo. Y esto bajo el rótulo de prestación. Yo le debo 100 pesos al acreedor. El hecho de que yo le entregue el billete de 100 pesos y le pague, haría suponer, la respuesta de alguno de ustedes, es que efectivamente se ha pagado la obligación. La pregunta es, si yo debía los 100 pesos, no sé, el día 15 de febrero y los estoy pagando en marzo, ¿yo he pagado los 100 pesos? Es decir, ¿he pagado la obligación entregando los 100 pesos? O yo pagaba la obligación entregando los 100 pesos en la fecha del vencimiento de la obligación. Es decir, no es solamente lo que debo, sino el comportamiento que debo desplegar como deudor al momento de cumplir la obligación asumida. Y entonces ahí aparece el concepto de prestación, en donde el objeto es la materia o contenido que constituye la prestación, que sería el objeto de la obligación. Bueno, acá tenemos distintos objetos, esto se los dejo a ustedes para que lo vean, y si ustedes se fijan, en el margen derecho, el último tilde, el objeto de las obligaciones es la prestación, es decir, la conducta que despliega el deudor en favor del acreedor.
Las cosas o los servicios aparecen como el soporte físico de esa prestación. No es solamente lo que debo, sino cómo lo debo. Yo a mis alumnos muchas veces les pongo un ejemplo. En una locación de servicio, yo tengo una empresa de limpieza, me comprometo a limpiar la vereda de una casa durante 1 hora, 5 días a la semana. ¿Qué es lo que hago como empresario? Destino un empleado para que vaya el día lunes y esté 5 horas limpiando la vereda. Y después no vaya el martes, miércoles, jueves y viernes. Yo he cumplido con la obligación. Yo he puesto al empleado las 5 horas que me había obligado, pero en realidad no se está desplegando la conducta comprometida, que era 1 hora por cada día hábil de la semana. 1 hora el día lunes, el martes y así sucesivamente. Entonces, ese cumplimiento es defectuoso. El objeto de la obligación es un plan o un proyecto de la conducta futura del deudor. No es solamente la cosa, sino que es más que la cosa. Y esto es muy importante. Esta noción jurídica la vamos a profundizar más adelante cuando veamos el pago de las obligaciones. Bueno, ¿qué es lo que se busca con el objeto? Muy sencillo. La prestación, disculpen, decía antes de la interrupción que la prestación satisface un interés lícito y el interés lícito del acreedor es la necesidad objetivamente valorable de bienes o de servicios. Pero además, este interés lícito puede incluso no tener un contenido patrimonial o puede tener un contenido patrimonial y tener otros intereses que no sean de carácter patrimonial. Y voy a poner un ejemplo muy sencillo. Nos vamos de vacaciones. Queremos estar completamente tranquilos, entonces hemos alquilado un departamento con vista al mar. Cuando se ha hecho el contrato del alquiler temporario por 15 días, que vamos a estar, no sé, donde se les ocurre, hemos puesto una condición, que en el lugar físico donde se encuentran las cabañas, no hayan niños ni mascotas que puedan alterar el descanso. Obviamente, desde el punto de vista del prestador del servicio, hay un interés lícito que le paguen, pero desde el punto de vista del locador del servicio, en este caso del vacacionante, del que alquila la cabaña, hay un interés no solamente en poder acceder a la vivienda para pasar los días de vacaciones, sino también en no ser molestado durante esos días. Y eso no es de contenido económico. Entonces, la prestación debe satisfacer estos intereses lícitos y estos intereses lícitos muchas veces no son específicamente de carácter patrimonial. Bueno, dependiendo del tipo de obligación, veremos cómo la prestación puede asumir diversas formas o expresiones. Es decir, podemos hablar de la prestación en el sentido de dar una cosa, en el sentido de hacer, ejecutar, realizar, o en el sentido de no hacer. Y entonces acá tenemos distintas situaciones referidas a la prestación que constituye el objeto de la obligación. Bueno, esto lo hemos explicado. Si nosotros hablamos del objeto como materia,
o hablamos de conductas, ¿no es cierto? Cuando hablamos de las conductas deben ser lícitas. Cuando nosotros hablamos del objeto, debe ser material y jurídicamente posible, debe ser determinado, determinable y debe tener un contenido patrimonial. Pueden haber intereses no patrimoniales, pero debe tener un contenido patrimonial. Recuerden, este es un error muy común en los alumnos, que hablan de la licitud o ilicitud de las cosas. Y esto es un error. Las cosas por sí, per se, no son lícitas o ilícitas. Lo que es lícito o ilícito es el uso que se haga de ellas. Pongamos un ejemplo. Un arma de fuego que la está portando un personal de seguridad como es un policía, nadie puede decir que estamos en presencia de una infracción o en presencia de un delito. Porque justamente el policía está autorizado no solamente para ser legítimo usuario del arma, sino que además está autorizado para la portación del arma. Y un particular que tuviera la autorización de portación del arma estaría en la misma circunstancia. Si ese particular no tiene la portación, no la puede mover de un lugar a otro, y entonces ahí nos encontramos con que hay justamente una ilicitud, pero no es que el arma sea la cosa ilícita. Lo que es ilícito es la conducta que se está desplegando con ese objeto material. Entonces, vale hacer este tipo de aclaraciones. Bueno, acá tenemos todo una pequeña explicación, ¿no es cierto?, de lo que son justamente los requisitos del objeto, y después las situaciones que les mencionaba recién, en donde muchas veces pueden haber intereses que no son necesariamente de orden patrimonial. Tranquilidad, descanso, esparcimiento, paz, también pueden tener contenido, es decir, pueden ser parte de una obligación, aunque no sean específicamente de contenido patrimonial. Muy bien. Siguiendo con este ejemplo, bueno, acá tenemos, ¿no es cierto?, una explicitación de lo que es el objeto en el 725, donde se da el concepto, y acá tenemos el cuadrito donde se determina el objeto como elemento esencial y aquellas características o rasgos esenciales. Igual que lo que pasó recién cuando veíamos los sujetos. Elemento causa. ¿Qué significa causa? Cuando nosotros hablamos de causa, estamos haciendo referencia a aquel elemento, a aquella circunstancia de donde proviene algo. Es causa que la persona se haya recibido de abogado el hecho de haber estudiado y aprobado las materias de grado. Entonces, cuando nosotros hablamos de causa, estamos refiriéndonos a aquella circunstancia de dónde procede algo. Y la pregunta es, ¿solamente hablamos de causa cuando vemos de dónde procede algo? ¿O también podemos hablar de causa cuando nosotros hablamos de la intencionalidad que se tiene al momento de hacer algo? Para que comprendamos bien en el lenguaje común, entonces, lo que se considera como fundamento u origen de algo, o el motivo, es lo que se denomina causa. Y el 259 del Código Civil habla que el acto jurídico, si ustedes recuerdan,
el profesor que les ha dado Civil 1 o Fundamentos Generales del Derecho, no sé cómo se llamará ahora, les decía, acto voluntario lícito que tiene por fin inmediato. Hay una finalidad inmediata y esa finalidad inmediata es la causa fin. Comprendido que no es lo mismo hablar de causa fuente, de donde proviene algo, que de causa fin, sí es importante tener en cuenta qué quiere decir fin. Finalidad es aquello que yo busco, aquello que yo pretendo alcanzar. Ahora, ¿finalidad es motivo? La respuesta es no. Entonces, el fin inmediato al que hace referencia el artículo 259 del Código Civil, cuando habla de actos jurídicos, habla del fin previsto en la ley. Por eso se habla de la inmediatez. Un ejemplo muy sencillo. Vendo mi casa y quiero que el comprador me pague el precio. Entonces, el fin inmediato en el acto que yo estoy realizando es que yo quiero ser acreedor de la suma de dinero que me tiene que pagar el deudor, en este caso, el que compró la casa. La finalidad yo la encuentro en la ley cuando vemos las obligaciones que tienen vendedor y comprador en el contrato de compraventa. ¿Cuál es el motivo por el cual yo vendí? Es una cosa completamente distinta. Y entonces, la causa motivo no necesariamente tiene identidad conceptual con la causa fin. Yo vendí porque me quiero ir de viaje a Europa. Yo vendí porque quiero comprar una casa más grande. Yo vendí porque quiero evitar que mis acreedores puedan ejecutar los créditos que tienen en contra mío, cobrándose del inmueble que está en mi propiedad, que es de mi propiedad. Y en este último caso, esta finalidad es contraria a la ley. Este es un tema muy importante. Cuando hagan la lectura de la bibliografía, por favor, tenerlo en cuenta. Acá tenemos la explicación de lo que hemos estado hablando recién, las distintas alternativas que se dan cuando nosotros hablamos de las causas y como conclusión que el alumno siempre tenga en claro que el elemento estructural de las obligaciones es la causa fuente. Acá tenemos justamente las fuentes en el Código Civil y si ustedes se fijan, tenemos un esquema donde se hace una enumeración de distintas fuentes de las que nacen obligaciones. Pero cuando nosotros hablamos de las fuentes de las cuales nacen las obligaciones, si ustedes se fijan en el medio de la pantalla, aparecen los contratos y otras fuentes de las obligaciones. Contrato porque justamente las partes se obligan, pero las otras fuentes son aquellos hechos idóneos a los cuales la ley le asigna la consecuencia jurídica. Por ejemplo, es fuente de obligaciones la responsabilidad civil, la gestión de negocios, el empleo útil, el enriquecimiento sin causa, la declaración unilateral de la voluntad, los títulos valores. Todas esas son fuentes de las obligaciones y tienen distintas regulaciones jurídicas. ¿Es necesaria una causa fuente? Obvio que sí. No podemos pensar la existencia de una obligación si no existe, si no tiene dependencia de un hecho o de un acontecimiento antecedente que la ha producido. Es decir,
Yo no puedo decir, soy deudor de Juan Pérez. ¿Por qué? Porque le debo a Juan Pérez. Es jurídicamente insostenible. ¿Por qué le debo a Juan Pérez? Porque firmé un contrato y soy deudor de Juan Pérez. Porque le choqué el auto a Juan Pérez y le debo el arreglo a Juan Pérez, porque reconocí que a Juan Pérez le debo una suma de dinero. Y entonces hice el reconocimiento de la deuda o la declaración unilateral de la voluntad y a partir de esas circunstancias yo me transformo en deudor. Pero esto de soy deudor porque soy deudor, soy acreedor porque soy acreedor, es jurídicamente insustentable. Bueno, ¿cómo lo podríamos explicar? Desde el punto de vista legal, si alguien les pregunta causa, el 726, no hay obligación sin causa. Ese sería el principio. Y después, la ley aclara, es decir, sin que derive de algún hecho idóneo para producirla de conformidad con el ordenamiento jurídico. Es decir, no es lo que a mí se me ocurra lo que va a ser fuente de obligaciones, sino aquello que la ley determina que así lo sea. Pongamos un ejemplo muy sencillo para que comprendamos qué es esto de que lo que la ley ordena y no lo que a mí se me ocurre. La parejita de novios donde el novio le promete a la novia amor eterno e incondicional durante toda la vida. Y a los 2 meses están separados porque al chico ahora le gusta a otra niña. Ha habido un compromiso, ha habido una manifestación de la voluntad y encima de obligarse de por vida, pero para la ley no es idóneo. En cambio, cuando yo digo voy a recompensar al que me aporte algún dato sobre la mascota de mi casa que se ha perdido y que responde al nombre de tal y tal, esa declaración unilateral o esa promesa de recompensa, que sería este el ejemplo, sí es causa de una obligación. Bueno, no hay obligación sin causa. La pregunta sería, cuando nosotros hablamos de las causas de las obligaciones, ¿siempre deben ser la causa fuente legítima? Bueno, se presume que la fuente de la obligación es legítima o la causa fuente es legítima. Es decir, yo no puedo presumir la existencia de la obligación. Sí puedo presumir que la causa es legítima. Y ahora, va a ser legítima mientras no se pruebe lo contrario. En el momento que se prueba lo contrario, desapareció, se destruyó esa legitimidad. Y entonces ahí la obligación carece de sustento jurídico. Bueno, un poco haciendo historia de lo que hemos hablado, ¿no es cierto? Contratos y delitos eran la fuente de las obligaciones en la época de Gallo, la época de Justiniano, la última época del derecho romano donde tenía su máximo esplendor. Ya hablamos del contrato, del cuasicontrato, del delito, del cuasidelito, y se agrega después otra fuente autónoma de las obligaciones que es la ley. En el Código Civil francés, un esquema similar al que ya hemos visto, y después tenemos en el Código Civil y Comercial las fuentes de las obligaciones tal y como se las había mencionado antes, las había enumerado antes, ¿no es cierto? Tenemos obligaciones ex legem, es decir, obligación ex lege o ex legem, son aquellas obligaciones que en realidad no nacen de la voluntad de los obligados, sino que son impuestas por la ley, como por ejemplo el deber alimentario. ¿Quién es el que determina que el padre le debe alimentos a sus hijos porque como responsable parental debe proveer al cuidado de la criatura? Es la ley.
Y entonces ahí nace una obligación por imperio de la ley. Otras fuentes de las obligaciones son, por ejemplo, las sentencias judiciales. Obviamente que cuando hablamos de las sentencias, hablamos de las sentencias declarativas, ¿cierto? Aquellas que declaran la existencia de un derecho. Y en algunos casos, las sentencias constitutivas del derecho, como pasaría, por ejemplo, con algunos procesos familiares o del derecho de familia, que ustedes lo van a ver más adelante cuando vean o cuando hagan el curso de familia y sucesiones. Bueno, eh, las fuentes modernas, en realidad, lo que recepta el código en el año 2015 es la elaboración de la jurisprudencia de décadas anteriores. La primera que aparece es la Declaración Unilateral de la Voluntad. Esto después ustedes lo ven incluso por la bibliografía recomendada. Acá tenemos las normas que proceden, ¿no es cierto? La Declaración Unilateral de la Voluntad como fuente de las obligaciones, las distintas situaciones, como sería, por ejemplo, la oferta de contrato. Después tenemos el caso de la oferta dirigida a persona indeterminada. Esto se llama, por ahí se van a encontrar una palabra media rara, declaración de la voluntad no recepticia. ¿Qué quiere decir esto de no recepticia? Que no va dirigida a una persona determinada. ¿Y cómo sería esto? Bueno, vendo carne a 100 pesos. Cualquiera que se entere que yo vendo carne a 100 pesos tiene el derecho de decir, bueno, vendeme, acá están los 100 pesos. Y acá tenemos otra vez, cuando hablamos de causa fuente, el mismo esquemita que se les ha presentado con los elementos anteriores. Fuentes tradicionales, enumeración de las fuentes modernas. Situaciones específicas, enriquecimiento sin causa y pago indebido. Eh, bueno, en ambos casos, ¿no es cierto?, es fuente de la obligación porque en uno es la situación donde hay un enriquecimiento patrimonial a costa de un empobrecimiento patrimonial que no está justificado. Enriquecimiento sin causa. Segunda situación, pago indebido. Yo pago creyéndome deudor cuando en realidad no lo soy. Acá directamente no hay ni siquiera fuente de la obligación. Después, bueno, viene el desarrollo del enriquecimiento sin causa, que eso perfectamente lo pueden ver ustedes. Y importante tener en cuenta, y en esto sí me voy a detener un segundo para comentárselos, los requisitos para demostrar la existencia del enriquecimiento sin causa. ¿Por qué los requisitos? Bueno, porque cuando nosotros hablamos del enriquecimiento sin causa, tenemos una fuente inagotable de situaciones de enriquecimiento sin causa. Pongo un ejemplo. Tienen un accidente de tránsito y no le pagan a la persona damnificada el arreglo de los autos. El daño que han provocado y que no han reparado supone para el autor del daño un enriquecimiento sin causa. Porque ¿de qué manera me enriquezco yo? Bueno, cuando recibo dinero de modo injustificado, de modo incausado, ¿no es cierto?, a costa del patrimonio de otro, pero también me enriquezco cuando yo no cumplo con las obligaciones que están a mi cargo, como sería, por ejemplo, la indemnización por el daño que le he provocado, en este caso, al automovilista. Entonces, si nosotros vemos esta situación, diríamos, bueno, enriquecimiento sin causa. Hay un enriquecimiento sin causa. Pero acá, en este caso específico, estamos ante una situación de responsabilidad civil
que va a terminar en la imposición de una indemnización, con lo que no procede la actio in reverso, que solamente se daría en aquellas circunstancias en las que no exista una acción que específicamente prevea la reparación del enriquecimiento producido. Otro ejemplo. Voy a un supermercado, compro 1 kilo de pan y no lo pago. Hay un enriquecimiento sin causa. ¿Qué va a hacer el supermercadista? Le pide al abogado que inicie la ejecución por la falta de pago. Hay una acción específica. Entonces, la actio in reverso es de carácter excepcional y solamente, o sea, como dice acá, justamente, es subsidiaria o residual y solamente se aplica en aquellas circunstancias en las que la ley no ha previsto un remedio específico para solucionar el enriquecimiento incausadamente producido. Acá tenemos el ejemplo, ¿no es cierto?, del carácter residual de la actio in reverso, y después entramos en el tema del reconocimiento de la obligación, que es otra fuente de las obligaciones establecida en el 733 y el 734 del Código Civil, que es bastante sencillo. Es decir, admitir mediante una declaración de voluntad que alguien se encuentra obligado respecto de otra persona. Te va a decir, bueno, pero ¿y esto qué es lo que significa? ¿Cuál es la importancia práctica? El día que ustedes estén recibidos, estén en el medio de un juicio y alguna de las partes recuerden, che, vos me debías a mí intereses de la obligación y no los hemos metido en la demanda, y la otra parte diga, sí, efectivamente, tenemos que dejar asentado que también le estoy debiendo 15.000 pesos por los intereses de tal y tal cosa. Esa es la declaración unilateral que admite la existencia de una obligación. Para ponerles un ejemplo de la vida práctica, ¿no es cierto? Acá tenemos las clases de reconocimiento, el reconocimiento causal y la promesa o reconocimiento abstracto, que serían las situaciones. Y acá tenemos los efectos que produce, que justamente generar la obligación. Y con esto hemos terminado la sucinta explicación de lo que sería el contenido de los conceptos de la unidad 2. Recuerden, por favor, siempre se los menciono, se los mencioné antes cuando hemos visto la unidad 1, se los vuelvo a mencionar ahora. Recuerden ver la bibliografía recomendada y ver los temas que en función del programa de la materia, ¿verdad?, se desarrollan los autores. Bueno, chicos, espero que estén muy bien. Ya vamos a continuar entonces con con el resto de las actividades previstas, ¿no es cierto?, para esta unidad 2, que también forma parte del módulo 1.